Ya se lo anunciábamos, mientras dura la investigación sobre si desertó o no del ejército de Estados Unidos en Afganistán, el sargento Bob Bergdahl se ha incorporado nuevamente en una base de Texas tras 5 años de estar prisionero por un grupo talibán. La decisión ha generado polémica y malestar entre los integrantes de la unidad que abandonó, pues lo acusan de ser un desertor que puso en riesgo las vidas y la seguridad de sus compañeros en el campo de batalla. El sargento Bobby Bergdahl ha vuelto al servicio activo. A 6 semanas de su polémica liberación, tras permanecer cerca de 5 años en manos de los talibanes, el sargento norteamericano de 28 años regresa al servicio activo, que cumplirá por el momento en una base militar de Texas. Así lo confirmó este lunes el Pentágono en un comunicado de prensa. El sargento Bergdahl ha completado la fase final del proceso de reintegración y actualmente está siendo asignado a la base Fort Sam Houston de San Antonio, Texas, y volverá a sus obligaciones regulares. La investigación sobre los hechos y las circunstancias que rodearon la desaparición y captura de Bergdahl están todavía en marcha. Varios expertos critican esta decisión y señalan que el sargento debería estar en prisión durante la investigación de los hechos que llevaron al militar a dejar su puesto en 2009. Además de explicar con exactitud cómo llegó a manos de los terroristas. A esta polémica se le sumó la reciente fotografía publicada por la red terrorista Haqqani, donde el militar estadounidense aparece sonriente con uno de los comandantes del grupo, algo que siembra dudas sobre si su caso fue un secuestro o una entrega voluntaria del sargento a los talibanes. Desde la liberación del sargento el 31 de mayo, el caso no estuvo exento de controversia. Y las felicitaciones por su liberación se vieron enseguida ensombrecidas por críticas de sus mismos compañeros de unidad, quienes lo señalaron como una persona con problemas mentales que puso en riesgo la seguridad del grupo. La misma Casa Blanca fue criticada por presentarle como un héroe, cuando podría tratarse de un desertor. Además, desde el Partido Republicano acusaron al presidente Barack Obama de saltarse la ley al firmar la transferencia de los prisioneros sin el consentimiento del Congreso. La liberación del sargento Bergdahl es un recordatorio del compromiso inquebrantable de Estados Unidos de no dejar atrás a ningún hombre o mujer de uniforme en el campo de batalla. Para debatir este tema, saludo desde nuestros estudios en Washington a Joseph Umire, él es experto en seguridad global, director ejecutivo del Centro para la Seguridad de una Sociedad Libre, fundador además del Grupo Córdoba Internacional. Buenas noches, señor Umire. Buenas noches, saludos a todos la teleaudiencia de América Latina, un gusto estar con ustedes. Lo mismo, desde Miami, Florida, nos acompaña Félix Rodríguez, exagente de la CIA, analista en asuntos políticos e inteligencia. Buenas noches también para usted. Buenas noches, un placer estar con ustedes. Y desde Ciudad de México está con nosotros Eric Rojo, él es coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos, analista internacional, experto en temas de seguridad y política. Buenas noches también. Hola, buenas noches a todos. Pues empiezo, si les parece, con el señor Rojo preguntándole qué le parece esta decisión. Después de 5 semanas dicen que el sargento ya ha terminado su fase de recuperación, rehabilitación y que está listo para reincorporarse a sus funciones. Mira, aquí lo importante, hay que separar el proceso militar de el aire caliente de la política, las opiniones personales y la guerra entre partidos políticos. La reintegración del sargento Bergdahl al servicio activo es parte de un proceso que se ha hecho en todas las guerras, cuando había cientos o miles de prisioneros. Ahora esto es una tormenta en un vaso de agua porque es una sola persona, y lo cual da lugar a demasiada especulación, pero el proceso militar es muy simple. No se deja nadie atrás, se recupera al prisionero, se le da su procesamiento médico, psicológico, lo que sea necesario según la situación. Él nunca ha dejado de estar en servicio activo. Eso es algo muy importante. Se reincorpora al trabajo, pero nunca dejó de ser soldado. Él fue ascendido, su paga está ahí. Él no es desertor oficial, porque para ser desertor oficial tienes que estar ausente sin contabilizarte por 30 días. Él puede haber estado ausente sin permiso cuando dejó su puesto y se fue caminando y cayó en las manos de los talibanes. Sí. Si hubiese él entregado a los talibanes, le hubieran hecho una propaganda increíble a un soldado que cambió de bando. Eso nos tiene que poner en duda de que realmente él se entregó
voluntariamente, pero habrá una investigación que ya está en proceso. Así es. Que eventualmente saldrá todo. Señor Rodríguez, le hago entonces la misma pregunta. ¿Está usted de acuerdo o no en que este sargento se reincorpore a sus labores? Como ya estaba señalando el señor Rojo, son muchos los señalamientos que se le están haciendo, algunos que desertó y otros dicen que incluso sería un infiltrado de los talibán. Mira, es sin precedente realmente reincorporarlo, es un procedimiento que existe, pero lo que es más preocupante es el haber intercambiado por 5 terroristas de la magnitud que eran. Hemos visto ya como los talibanes han hecho de esto una gran propaganda, en sus medios de prensa han dicho que han sido una gran victoria para ellos este intercambio, y está bien que no se deje ningún soldado atrás, pero ¿bajo qué condiciones? Se le trata de rescapar a través de operaciones militares y de otra forma, pero no entregando 5 terroristas, y en ese momento creo que eso va a ser negativo para las Fuerzas Armadas y muy peligroso para nuestros soldados en el futuro, que ellos consideren que si inclusive pueden secuestrar un alto oficial, definitivamente va a ser cambiado por cualquiera de elementos terroristas que ellos tienen. Señor Umire, más allá de si se ha hecho bien o no se ha hecho bien reincorporando a este sargento después de haber estado 5 años en manos de los talibán, hay gente que dice que 5 semanas de recuperación no son suficientes, hacia ahí quería ir. ¿Un soldado, después de haber pasado por lo que ha pasado, está listo para volver a sus funciones en tan solo 5 semanas? No, para nada. Mira, hay una cosa que hay que distinguir. Uno es el proceso formal que se está llevando en el caso de Bergdahl, o sea, es el proceso legal que se lleva a cabo después que ha regresado a Estados Unidos, y otro es el proceso informal, porque la militar es más que reglas y normas, también hay cultura dentro de la informal, unidad, y creo que eso él no está listo para regresar, además más que todo para su propia seguridad. Todos de su unidad han estado en contra de la decisión de intercambiar esos 5 talibanes para su libertad. Yo creo que el ámbito dentro del servicio militar está también en contra de esa decisión. Él no va a venir a un ejército que está con brazos abiertos que le está recibiendo. El señor, su caso es muy opaco, y de lo poco que sabemos hasta el momento se ve que es un desertor, y que en realidad ese es un delito que no es de menos. Es desertar a tu unidad en momento de combate. Ahora le hablo como un ex veterano de combate de Irak. Es el peor delito que puedes cometer dentro de las Fuerzas Armadas, y él, si ha cometido ese delito, no va a ser bien visto en los ojos de los soldados. Señor Umire, sin embargo, como dice, si ha cometido ese delito, ahí estamos hablando en condicional. ¿Sería justo apartarlo de las Fuerzas Armadas cuando la investigación apenas está en proceso y no se ha probado nada? Mejor dicho, es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Sí, para nada menos, digamos, y para nada menos para su propia seguridad, sí, para que nadie le moleste, nadie le esté, haciendo preguntas o haciéndole, insultos o lo que sea, para que él tenga su propio tiempo de descanso y de paz, y que los investigadores siguen desarrollando el caso, porque meterlo de una así de 5 semanas, si estás 5 años en una prisión y según el padre ni siquiera puede hablar inglés bien como tenía antes, hay muchas costumbres y normas que tiene que reaprender, y en 5 semanas no creo que lo hizo, y en este momento yo creo que sería un peligro meterlo otra vez en el servicio activo así como un soldado normal y corriente. Señor Rojo, me parece un punto muy importante el que está señalando el señor Umire. Una cosa es si él está preparado o no psicológica y físicamente después de haber estado tantos años bajo las manos del talibán para enfrentar el trabajo nuevo al que se enfrenta. Sin embargo, preguntarle qué se puede esperar de sus compañeros después de todas esas acusaciones que se están vertiendo y de todas esas sombras oscuras que lo rodean. Puede ser que efectivamente lo señalen, le hagan bullying, hayan feos, hayan malos comportamientos en contra de este soldado. Mira, todo esto es posible porque, como comentaba al principio, hay la realidad y hay las emociones y hay la política. Si lo intercambiaron por 5 terroristas muy malos o no, es problema a nivel presidencial y del Congreso, que es un tema aparte. Que sus compañeros no le tengan confianza, que se sientan desatinados de alguna forma porque está de regreso, es otra cosa. El proceso militar es el proceso militar. No lo están reincorporando a una unidad de infantería. Obviamente los doctores militares y los psicólogos saben lo que están haciendo, tienen que hacer la transición. Veamos cómo fue la transición de los prisioneros que vinieron de Vietnam. John McCain y de todas aquellas personas que después de ser prisioneros por más años, siendo torturados y demás, han recuperado sus vidas normales. Entonces, aquí, como es decir, nos estamos ahogando en un vaso de agua sin agua, porque queremos hablar de emociones políticas, de
teorías de conspiración, de haber leído la novela del candidato manchuriano, y aplicándole todo esto a un sargento que aún no sabemos si realmente violó cuántos reglamentos, por lo menos uno, Ajá. el haberse ausentado sin permiso. Pero fuera de eso, la investigación dirá si hizo más allá de eso y realmente merece qué tipo de castigo por haberlo hecho. No quiere decir que ya lo dejaron libre, ni se reincorpora como sargento de infantería, sino sencillamente va a un escritorio. Pues lo estábamos señalando, son muchas las críticas que se han vertido sobre el gobierno estadounidense al reintegrar al servicio activo al sargento Bergdahl. Sin embargo, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Josh Earnest, ha señalado que aunque el militar vuelva a sus labores, pues eso, la investigación continúa. Escuchamos lo que decía. Me remito al Departamento de Defensa por un asunto personal así. Como usted señala, sigue siendo objeto de investigación y no quiero estar en una posición de comentar sobre un asunto que todavía está bajo investigación activa por parte del Departamento de Defensa. Félix Rodríguez, exagente de la CIA, analista además en asuntos políticos e inteligencia, preguntarle ¿por qué el presidente Barack Obama toma esta decisión, sobre todo cuando hay tantas voces en contra, cuando hay tantos señalamientos o sombras oscuras que rodean a este sargento? ¿Y por qué, a pesar de que él dice que no se deja ningún soldado atrás, por qué un soldado vale 5 presos talibán? No, definitivamente este ha sido uno de los desaciertos más grandes que ha tenido este presidente y que posiblemente lo va a perseguir por el resto de su vida. Obviamente que lo haya reintegrado, yo creo que es un proceso más bien político, ya que el presidente en la forma que lo hizo, le es muy difícil ahora tener que reconocer que el señor ha sido un traidor, como lo han dicho todos sus compañeros, y antes de salirse de la unidad él había hablado negativamente sobre el trabajo con las Fuerzas Armadas y en contra de su propia institución. O sea que obviamente yo creo que sus compañeros cuando han dicho eso, porque tienen una certeza de que este señor desertó. Y sí, señor, no se dejan a prisioneros atrás, pero tampoco se va a hacer a costa de 5 terroristas que obviamente van a volver otra vez a la fila y posiblemente en el futuro tengamos que pagar el precio de otros atentados superiores basado en la decisión del presidente que los perseguirá por el resto de su vida. Joseph Umire, director ejecutivo del Centro para la Seguridad de una Sociedad Libre, experto también en seguridad global. Hemos visto que este sargento, después de su liberación tras 5 años en manos de los talibán, no ha querido hablar públicamente. ¿Es esto normal? ¿Es el proceso rutinario? Bueno, algo que no quiere hablar depende con quién. A mí, si no quiere hablar con autoridades, puede ser algo normal, pues no quiere hablar con la prensa, sería más normal todavía. Pero lo más abnormal para mí es que no quiere hablar con sus padres. Y eso me parece medio raro, porque normalmente cuando estás, y yo no te puedo decir con una experiencia personal, pero si estudias los casos, la primera cosa que uno piensa es en su familia, ¿no? en sus esposas, sus hijos, sus padres. Y hasta el momento se ha reportado que el sargento Bergdahl no quiere hablar con sus padres y no se quiere abrir otra vez con su familia. Eso me deja entender un poco que tal vez su cerebro está en otro lugar, está completamente, tal vez su cuerpo está aquí en Estados Unidos, pero su cerebro sigue en Afganistán. Entonces hay que entender un poco más de psicología del Señor y sus motivaciones y cómo están sus pensamientos, ¿no? Señor Rojo, me parece ese también un punto muy importante, lo tenía ahí para tocarlo. No sé qué tan normal sea que no quiera hablar públicamente, hasta que no quiera hablar con la prensa puede ser normal, pero que no quiera hablar con su familia, sobre todo cuando su padre desde el primer momento estuvo tratando de buscar su libertad e incluso estaba con el presidente Barack Obama en el momento de la liberación. Mira, el que él no quiere hablar con la prensa se me hace algo muy inteligente, porque hoy la prensa hace y destruye vidas constantemente y crea situaciones innecesarias. Él probablemente es un muchacho que no tiene visiones de grandeza. Es posible que tenga vergüenza de lo que le pasó, y no lo dudo, y a lo mejor por eso no quiere hablar con sus padres. Pero ahorita la mayoría de la gente está actuando como juez, jurado y, como se dice en inglés, hangman, como ejecutor, sin realmente saber la verdad. Muy pocos saben la verdad, todo el mundo está especulando, están acusando de cosas que realmente no sabemos. Y hasta que no se sepan los hechos, hasta que no se sepan la verdad, no podemos emitir un juicio. Vamos a revisar, si les parece,
sus opiniones, las de ustedes, nuestros televidentes, en esas cuentas de Twitter que aparecen ya en sus pantallas. Y a ustedes les hemos preguntado sobre el sargento de Estados Unidos canjeado por 5 talibán que vuelve al servicio activo en una base militar de Texas. Esto es lo que ustedes nos han dicho. Norberto Jiménez dice: no creo que sea buena idea que vuelva al servicio sin antes terminar la investigación sobre la realidad de los hechos. Javier Palomino dice: él no ha dejado de ser sargento y tiene el derecho de volver a retomar sus labores militares. Para muchos es un héroe. Gilberto Prada dice: no es posible que un desertor, como manifiestan sus compañeros, vuelva al servicio activo militar. Esto no tiene justificación.